Les damos la bienvenida a la cuarta entrega de nuestra serie especial Contra el tiempo a destiempo. Así es, hola a quienes nos escuchan en esta nueva inmersión. Y para quienes han seguido esta serie desde el principio ya saben que aquí nos dedicamos a explorar las tensiones, Sí, los ritmos invisibles y esos choques frontales entre diferentes temporalidades que moldean nuestro mundo. totalmente. Y la inmersión de hoy es absolutamente fascinante. Sí, me voló la cabeza. Vamos a tomar una institución que damos por sentada, que vemos en cada ciudad importante, Ujú. y la vamos a desarmar por completo usando un lente histórico y temporal. Es que es un ejercicio necesario porque solemos pensar en las instituciones como bloques de cemento estáticos. Claro, Pero el material de hoy nos propone una lectura de largo plazo sumamente compleja y bastante provocadora sobre cómo el tiempo opera dentro de esas paredes. bueno, para poner las cartas sobre la mesa, el material que vamos a desmenuzar hoy es un artículo académico súper reciente, Recientísimo. publicado este mismo año, 2025, en la revista Integración y Conocimiento. Ajá. Se titula La democracia como valor de uso de la universidad periférica. Exacto. Escrito por los investigadores René Ramírez Gallegos y Jorge Saruma Flores. Y nuestra misión en este análisis a fondo es rastrear la historia de la universidad latinoamericana. Pero ojo, esto no es una clase de historia de secundaria. No vamos a dar fechas aburridas. No, para nada, lo vamos a ver como una gigantesca batalla por el control del tiempo. O sea, específicamente el choque directo entre un reloj sistémico, cíclico, que busca reproducir un modelo colonial, capitalista y patriarcal una y otra vez. Y por el otro lado, un impulso contrario. Un tiempo progresivo que busca desesperadamente la soberanía cognitiva de la región. Y ese enfoque es vital. Sí, nos permite entender que la historia no es una simple línea recta hacia el progreso. Es más bien una dialéctica, un tira y afloja brutal entre un pasado que se niega a soltar el control y un futuro soberano que intenta nacer a toda costa. Pero antes de sumergirnos en esa batalla, tenemos que hacer una pausa rápida. Sí, una regla de la casa fundamental para la audiencia. Exactamente. A ver, las fuentes que manejamos hoy abordan temas que son políticamente muy sensibles. Llevan una carga ideológica fuerte. Claro, el texto habla abiertamente de colonialismo, analiza las lógicas del capitalismo, menciona procesos históricos puntuales como al gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. Y lanza críticas hacia el neoliberalismo. Básicamente toca muchas de las teclas de lo que comúnmente se debate entre la izquierda y la derecha política en América Latina. Por eso queremos dejar absoluta y firmemente claro que desde estos micrófonos no tomamos partido político alguno. Nuestro único objetivo y nuestra responsabilidad con quienes nos escuchan es reportar imparcialmente. Sí. Explicar las ideas contenidas en el material original. No estamos aquí para respaldar ni para rechazar las posturas de los autores, Cero. sino para ser un puente neutral. Queremos que se entiendan los conceptos con cabeza fría, separando los datos de las pasiones políticas. Dicho eso, y con las reglas súper claras, arranquemos. Vamos. Cuando leí la primera página, me topé con una premisa que me dejó pensando un buen rato. A ver. Los autores plantean que la Universidad Latinoamericana nació con una especie de trauma de origen. Un pecado original lo llaman también. Sí, y lo dicen de manera muy frontal. Afirman que la universidad en esta región no nació para liberar mentes, fue diseñada como una herramienta literal de dominación. Es fuerte. Nació para oprimir, pero paradójicamente se convirtió en el principal campo de batalla para la emancipación. Sí. ¿Cómo empezamos a desenredar una contradicción tan grande? Tenemos que viajar en el tiempo al inicio de ese reloj sistémico que mencionabas. Los autores nos llevan directamente a la época de la colonia. O sea, a las primeras universidades que se fundaron en la región. Exacto. Que no fueron experimentos locales de educación libre. No. Fueron sucursales. Se inspiraron rígidamente en modelos europeos específicos. Como la Universidad de Salamanca o la de Alcalá en España. Tal cual. Y su función dentro del andamiaje colonial era clarísima: imponer el tiempo y el orden del imperio. Estaban regidas por imperativos de dominación clerical. Sí, Dominación real por parte de la corona y una estructura profundamente patriarcal. exactamente. Espera,
Déjame ver si entiendo esto con una imagen un poco más moderna. Adelante. Es como si el continente fuera un hardware nuevo Ajá. y la Universidad Colonial fuera un sistema operativo informático que llegó en un barco y se instaló a la fuerza. Es una gran analogía. Y ese sistema operativo estaba programado desde el día cero para ignorar por completo el disco duro local. O sea, la cultura, los idiomas locales. Claro. Y su única función era procesar comandos enviados desde un servidor extranjero en Europa. Esa analogía del sistema operativo es perfecta para explicar un concepto bastante denso que los autores toman del sociólogo Boaventura de Sousa Santos. ¿Ah, sí? ¿El epistemicidio? Ese mismo. Suena a borrar conocimiento a propósito. Y es literalmente eso, la muerte sistemática de un sistema de saberes. Para que el imperio pudiera imponer su reloj. Exacto. Su ritmo de extracción de riquezas y su visión del mundo. Necesitaba aniquilar las cosmovisiones y epistemologías de los pueblos originarios. O sea, no bastaba con conquistar el territorio físico. Había que conquistar el tiempo y la mente. El texto explica que este borrado de datos era necesario para forjar lo que llaman subjetividades dóciles. Personas que no cuestionaran el sistema en el que vivían. Justamente. Individuos que fueran funcionales a los intereses del imperio. Que estuvieran educados lo suficiente para ayudar en la burocracia colonial. O para justificar el orden de las cosas. Pero que jamás cuestionaran la legitimidad de ese sistema de exclusión racial y económica. La universidad colonial validaba quién tenía derecho a saber y quién estaba destinado a obedecer. Una máquina muy bien engrasada. Qué locura pensar en los cimientos de esa forma. Pero bueno, el reloj avanza. Avanzamos al siglo XIX. La época de las grandes guerras de independencia en América Latina. Bolívar, San Martín, Hidalgo. Sí, Se expulsa a los administradores españoles y nacen las repúblicas. así es. Siguiendo mi analogía de antes, cualquiera pensaría que al cortar el cable con el servidor europeo, el sistema operativo por fin se iba a adaptar al hardware local. Sería lo lógico. Que las universidades se volverían herramientas de progreso propio. Pero fue así, se reinició el reloj con las independencias. Esa es la gran ilusión óptica de la historia institucional. Ajá. Y los autores se apoyan en la sociología latinoamericana para darnos un rotundo no. Cero reinicio entonces. Nada. Aquí introducen un concepto vital acuñado por Pablo González Casanova en los años 60. El colonialismo interno. Exacto. Lo que nos dicen es que las independencias políticas no rompieron el reloj colonial de la universidad. Simplemente hubo un cambio de administración. ¿Tal cual? ¿Me estás diciendo que las burguesías nacionales, los criollos que lideraron las independencias, mantuvieron la misma máquina de exclusión? Completamente. Tomaron las llaves de la misma maquinaria de saberes. ¡Wow! En lugar de mirar hacia adentro, de investigar los problemas profundos de los nuevos estados nacientes y de integrar a las mayorías excluidas, La Universidad Republicana siguió operando como un apéndice. siguió formando élites que miraban hacia Europa. Y posteriormente hacia el norte global buscando validación. Así se consolidó lo que teóricos de la dependencia como Rui Mauro Marini, citados en el texto, llaman el desarrollo del subdesarrollo. El desarrollo del subdesarrollo. Un diseño perfecto donde la institución produce profesionales y conocimientos que irónicamente garantizan que la periferia siga siendo dependiente económica y culturalmente. Es un panorama súper oscuro. Sí, si la oligarquía local simplemente se apropió del mecanismo, pareciera que estamos atrapados en un bucle temporal infinito. Pero si eso fuera toda la historia, el texto de Ramírez y Zaruma no hablaría de emancipación. Y claro, ¿en qué momento alguien intenta romper este ciclo? ¿Cómo es que esta institución tan rígida se convierte en un motor de resistencia? Ahí es donde brilla la naturaleza dialéctica que mencionamos al principio. Los autores utilizan un término fascinante para describir este fenómeno, una autopoiesis democrática. A ver, pausa ahí. Autopoiesis suena a término de biología molecular. Viene de la biología, sí. ¿Cómo aterrizamos eso en una universidad? Es la capacidad de un sistema vivo de regenerarse y mantenerse a sí mismo. Como las células sanando una herida. Exacto. Los autores lo aplican a lo social para describir cómo la universidad, a pesar de su trauma colonial y su matriz elitista, genera constantemente anticuerpos democráticos desde adentro. ¿Es la institución luchando psíquica y socialmente contra su propio diseño original? Para intentar sanarse y volverse pública de verdad. Y el texto traza esta sanación a través de 3 grandes hitos históricos. Hitos de ruptura temporal. Vamos a repasarlos porque me parecen fundamentales para entender el presente.
El primero nos lleva directo a 1918. La famosa reforma de Córdoba en Argentina. Así es. ¿Qué pasó ahí que hizo temblar tanto el reloj colonial? Hay que imaginar cómo era esa universidad. Claustros oscuros, profesores vitalicios que dictaban clases casi como sermones religiosos. Cero conexión con los problemas de la calle. Cero. En 1918 los estudiantes literalmente dijeron basta. Fue un quiebre epistémico monumental. Exigieron autonomía universitaria, que el gobierno no se metiera en las aulas. Exigieron cogobierno. Es decir, que los estudiantes tuvieran voto en cómo se manejaba la institución. Y exigieron extensión universitaria, que obligaba a la universidad a salir de su burbuja y vincularse con la clase trabajadora y la sociedad. Fue simbólicamente el acto de matar la influencia de la Iglesia y la realeza, que aún flotaba en los pasillos. Increíble. Un grupo de estudiantes forzando la aguja del reloj hacia el futuro. Pero luego los autores marcan un segundo hito saltando a 1949. También en Argentina, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La instauración de la gratuidad universitaria. Uno pensaría que no cobrar aranceles es un simple tema económico. Pero el texto le da un peso enorme en términos de alterar el tiempo social. ¿Por qué es tan clave la gratuidad en esta historia? Porque altera radicalmente quién tiene derecho a proyectarse en el futuro. Claro, al eliminar la barrera económica, ocurre una deselitización brutal. De los obreros, de los inmigrantes y de los campesinos pueden entrar a esas mismas aulas de los que habían estado excluidos por siglos. Los autores hacen una conexión teórica preciosa aquí, usando al pensador italiano Antonio Gramsci. Dicen que con la gratuidad, la universidad incorpora físicamente al sujeto histórico del cambio. La clase trabajadora ya no es la élite pensando sobre el pueblo. Es el pueblo habitando la academia. Esto dota a la universidad de un verdadero valor de uso para la sociedad. Cambia por completo qué tipo de preguntas se hacen en las aulas si los que están sentados ahí vienen de realidades totalmente distintas. Totalmente. Lo cual nos empuja al tercer hito. Que ya choca con nuestro presente reciente, el ingreso irrestricto. El texto menciona que esto comienza a tomar fuerza con los retornos a la democracia en la región alrededor de 1985. Y se consolida más adelante mencionando, por ejemplo, la ley Puig-Gross en Argentina en 2015. Esto va un paso más allá de la gratuidad. Es eliminar los exámenes de ingreso eliminatorios. Porque esto es una ruptura del reloj tan importante hoy. Porque desafía directamente el corazón del reloj contemporáneo. La meritocracia neoliberal. En un sistema capitalista global, la educación superior tiende a verse como un filtro. Un premio para el más apto, en una competencia feroz. Al decretar el ingreso irrestricto, la Universidad Latinoamericana hace un movimiento audaz. Declara que el conocimiento superior es un bien común universal. No un privilegio de mercado. Es un intento monumental de pensar por fuera de la lógica de competencia y exclusión. Tratando de quebrar por fin esa herencia del colonialismo interno. Aquí es donde me pongo en los zapatos de la audiencia. Claro, alguien podría ir camino al trabajo pensando, vale, toda esta historia de 1918 o de las leyes de ingreso es súper interesante para los historiadores. Pero, ¿por qué debería importarnos esto hoy? ¿Qué impacto tiene en la democracia actual? La respuesta que dan Ramírez y Zaruma es crucial. Nos obliga a entender que la democracia no es solo ir a votar cada ciertos años. No es solo un sistema electoral. La democracia real, advierten, es una praxis cognitiva. Praxis cognitiva. Ayúdame a traducir eso. Significa que la democracia se hace pensando y aprendiendo en colectivo. Se ejerce en el acto de debatir, de cuestionar verdades absolutas. De investigar problemas locales sin censura. En aulas donde cualquiera puede entrar. Construir soberanía real en América Latina, independizarse mental y tecnológicamente requiere de estos espacios. Si la universidad vuelve a ser exclusiva o se rige solo por lo que dicta el mercado, la región entera pierde su principal gimnasio democrático. Un gimnasio democrático. Me gusta esa imagen. Pero como sabemos, el mercado no se queda de brazos cruzados. Y eso nos lleva al choque contemporáneo que abordan los autores. El neoliberalismo presionando con fuerza. El artículo describe cómo las últimas décadas han traído una nueva versión de ese viejo reloj colonial. Un intento de volver a sincronizar a las universidades de la región con la hora del llamado norte global. Hablan de agendas educativas globales que buscan estandarizar las currículas. En español simple, intentar que en Bogotá o Buenos Aires se enseñe exactamente lo mismo y bajo los mismos criterios que en Nueva York o Londres.
para crear profesionales a la medida del Centro Económico Mundial. Y detrás de esa aparente modernización educativa se esconde una dinámica macroeconómica muy perversa. Que el texto define como transferencia de excedentes. Frena ahí. Transferencia de excedentes suena a término de economía dura. Sí, Si yo tuviera que explicárselo a un amigo sería algo así como que el Estado invierte millones en formar a una ingeniera brillante en una universidad pública latinoamericana. y apenas se gradúa, una gigante tecnológica de Silicon Valley se la lleva. Estamos usando recursos públicos del sur para subsidiar el desarrollo del norte. Ese es el ejemplo perfecto y ocurre a una escala masiva. Pero no es solo fuga de cerebros física. Es también una dependencia estructural. Es investigar usando metodologías importadas que no aplican a la realidad local. Es la necesidad de publicar en revistas extranjeras pagando en dólares para ser validado. Es adaptar la ciencia a los rankings globales en lugar de a las crisis sociales internas. La universidad periférica termina produciendo conocimiento y fuerzas productivas que alimentan la acumulación global de riqueza. Reproduciendo el subdesarrollo en casa. Es el colonialismo operando con traje nuevo y conexión Wi-Fi. Es como si el sistema operativo colonial del que hablamos al principio se hubiera actualizado automáticamente en la nube. Tal cual. Pero, y esto es clave, el texto no termina con una nota de derrota. Cuando leí la última parte de los datos me quedé helado. Es quizá el dato más impactante del estudio. A ver, Documentan que entre el año 2018 y principios de 2024 hubo nada menos que 178 movilizaciones estudiantiles de alcance nacional, ¿en cuántos países? en 18 países distintos de América Latina. 178 marchas masivas en solo 6 años. Estamos hablando de millones de personas en las calles de casi todo el continente. Es una cifra abrumadora, y es el pulso vivo de esa autopoesis, de esa resistencia del sistema inmunológico que mencionamos. Para darle sentido a este nivel de movilización, los autores rescatan una idea del pensador histórico Karl Polanyi. El doble movimiento. Polanyi observó que cuando las fuerzas del mercado capitalista intentan desregularse por completo, Y tratan de convertir absolutamente todo en mercancía, ya sea la tierra, el trabajo o en este caso el conocimiento. la sociedad inevitablemente lanza un movimiento de contención para protegerse a sí misma. Es decir, esas 178 movilizaciones no eran solo estudiantes quejándose por exámenes más difíciles. Era la sociedad entera defendiendo su derecho a existir fuera de la lógica de compra y venta. Exactamente. Si analizamos esas marchas, no fueron solo exigencias académicas, Los estudiantes y profesores salieron a defender los derechos humanos, a exigir equidad de género, a frenar el extractivismo en sus ecosistemas y a reclamar presupuestos públicos dignos. La Universidad Latinoamericana Contemporánea, según nos demuestran los autores, está funcionando como el último gran campo de contención. Frente a retrocesos democráticos severos o impulsos autoritarios en la región. Lo cual nos lleva a la síntesis de esta inmensa historia. Si alejamos la cámara y vemos todo este trayecto desde los monasterios coloniales hasta las calles llenas de estudiantes en 2024, La premisa de Ramírez y Zaruma cobra un sentido brutal. la democracia como valor de uso de la universidad periférica. Lo que nos están diciendo es que la democracia no es solamente el entorno externo donde funciona la escuela. La democracia es la sustancia misma que mantiene viva a la universidad. Todo este recorrido de siglos es un esfuerzo titánico de una institución tratando de curar su propio trauma de nacimiento. Y la gran conclusión, la advertencia que nos deja el material para el presente, es que en medio de las múltiples crisis de nuestros países, defender la democracia nacional es imposible si no se defiende una universidad pública verdaderamente masiva y democratizada. Porque es ahí en el aula donde se encuentran distintas clases sociales y donde el conocimiento no se vende al mejor postor. Donde reside la única posibilidad real de que América Latina construya una soberanía temporal y cognitiva propia. Un diagnóstico potente y que nos cambia totalmente la perspectiva de lo que pasa dentro de los campus. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. Una idea para masticar mientras siguen con su día. Construida sobre esto del epistemicidio y el choque de tiempos. Pensemos en esto. Si la universidad de nuestra región fue diseñada originalmente como un arma para borrar de la historia los saberes originarios y las formas de entender el mundo de quienes ya estaban aquí, ¿Cómo se vería exactamente la ciencia, la filosofía o la verdad en el futuro
si la universidad lograra descolonizar por completo sus estructuras. Si ese reloj lograra reiniciarse de verdad, sin traumas, ¿Qué leyes universales que hoy damos por sentadas y enseñamos como verdades absolutas tendrían que reescribirse desde la primera línea? es una interrogante inmensa. Nos obliga a cuestionar hasta la raíz misma de todo lo que creemos saber hoy. Ahí dejamos la pregunta flotando para la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de la historia, el tiempo y las ideas, en Contra el tiempo, a destiempo. Hasta la próxima inmersión.